Hola a todos, bienvenidos. Ahora en este vídeo vamos a empezar a estudiar el Plan General Contable. Es el texto legal que regula la contabilidad de todas las empresas en España. Su objetivo es la armonización contable. En nuestro país se han realizado dos reformas contables. La primera en 1990 para adaptarnos a la normativa europea y la segunda en el año 2007, dando lugar a la aprobación del Plan General de Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pymes, coexistiendo estos dos planes de contable. Se pretende que cualquier usuario a escala mundial sea capaz de entenderla. Con el Plan General Contable de las Pymes se da la posibilidad de realizar una contabilidad más simplificada sin mermar la información transmitida a los usuarios. Nosotros seguiremos analizando el Plan General Contable de Pymes. Para que una empresa pueda aplicar el Plan General Contable de las Pymes, deberá cumplir durante 2 ejercicios consecutivos a la fecha de cierre del ejercicio al menos 2 de las circunstancias siguientes. Que el total de los activos no supere los 4 millones de euros y que el importe neto de su cifra anual de negocio no supere los 8 millones. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. El Plan General Contable se divide en 5 partes, precedidas de una introducción sobre las características fundamentales del texto. Las 3 primeras partes tienen carácter obligatorio. La estructura del Plan General de Pymes es el siguiente. Las partes obligatorias son 3. La primera, el marco conceptual, recoge los requisitos de la información contable, los principios contables y los elementos que integran las cuentas anuales con sus criterios de registro y valoración. La segunda parte, nombrar y registro de valoración, desarrolla los principios contables y otras disposiciones del marco conceptual. Incluye criterios y reglas aplicables a los hechos económicos y elementos patrimoniales. La tercera parte, las cuentas anuales, deben formularlas el empresario o administradores en el plazo de 3 meses, a contar desde el cierre del ejercicio, con una periodicidad de 12 meses. Como flexibles tenemos el cuadro de cuentas, que es el listado de las distintas partidas codificadas, ordenadas en grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. Y la quinta, definiciones y relaciones contables, describe y define grupo a grupo cada una de las cuentas y subcuentas que lo integran y se describen los motivos más habituales del cargo y abono de las cuentas. Vamos a analizar cada una de estas partes. La primera, el marco conceptual. La información que incluye las cuentas anuales ha de ser relevante, es decir, útil para la toma de decisiones, fiable, libre de errores y neutral, íntegra, por lo que lo mismo contiene todos los datos para la toma de decisiones, comparable, que permite comparar las cuentas anuales de una empresa a lo largo del tiempo y las cuentas anuales de la empresa con otras empresas en un momento determinado. La información ha de ser también clara, que facilite la toma de decisiones y formarse un juicio de la información. En el marco conceptual también se recogen los principios contables, que son las reglas de la propia práctica contable, normas básicas que se deben aplicar de forma obligatoria en el desarrollo de la contabilidad de la empresa, sobre todo en la valoración de las cuentas anuales. Estos principios son: principios de empresa en funcionamiento. Se considera que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no es para determinar el valor del patrimonio neto para su transmisión o liquidación. El principio del devengo. Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten a este, con independencia de su pago o de su cobro. Siguiente principio, el principio de uniformidad. Una vez aprobado un criterio dentro de las alternativas que hay para elegir, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para las transacciones y otros eventos y condiciones similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. Si se alteraran estos supuestos, podrían modificarse haciéndolo constar en la memoria. El principio de prudencia. Ser prudente en las estimaciones y valoraciones que se realicen en condiciones de incertidumbre. Únicamente se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio y se deberán tener en cuenta las pérdidas tan pronto sean conocidas.
El principio de no compensación, salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán compensarse las partidas de activo ni del pasivo, ni las de gastos con los ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales. El principio de importancia relativa se aceptará la no aplicación de manera estricta de algunos de los principios y criterios cuando la importancia del hecho sea escasamente significativa y no altere la imagen fiel de la empresa. También en el marco conceptual o parte primera se definen cada uno de los elementos que formarán parte de las cuentas anuales. Así, los elementos que se registran en el balance son activos, bienes y derechos, pasivos, que son obligaciones, y patrimonio neto. Y los elementos que se registran en la cuenta de pérdida y ganancia, que son los ingresos y los gastos, señalando los criterios de registro y valoración que se utilizan para asignar un valor monetario a cada uno de los elementos que integran las cuentas anuales. La segunda parte del Plan General Contable son las normas que desarrollan los principios contables y otras disposiciones. Incluye criterios y reglas aplicables a transacciones o hechos económicos y diversos elementos patrimoniales. En la tercera parte del Plan General Contable de PYME establece los documentos que integran las cuentas anuales y sus normas de valoración. Incluye los modelos de las cuentas anuales que para las pymes son balance de situación, que representa el patrimonio de una empresa en un momento determinado. La cuenta de pérdida y ganancia, que recoge el resultado del ejercicio, formado por la diferencia entre ingresos y gastos. Y por último, la memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Las empresas, también de forma voluntaria, pueden incorporar un estado de flujos de efectivo y un estado de cambio en el patrimonio neto. La cuarta parte del Plan General Contable contiene listados de cuentas clasificadas en grupos y subgrupos, y todas las cuentas están codificadas, tienen asignada un número de 3 a 4 dígitos que se establece en función del grupo y subgrupo al que pertenece. Así tenemos los siguientes grupos que componen el Plan General de Contabilidad de la PYME. El grupo 1 es financiación básica, son las fuentes de financiación propia, por ejemplo el capital social, y fuentes de financiación ajena siempre a largo plazo, por ejemplo un préstamo a largo plazo con entidades de crédito. Grupo 2, activos no corrientes, son los activos destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa, incluidas las inversiones financieras a largo plazo, además de los derechos de cobro a largo plazo. Un ejemplo podría ser ordenadores. Grupo 3. Existencia. Activos poseídos para venderse en el curso normal de explotación o suministros para consumirse en el proceso de producción o de prestación de servicios, por ejemplo, mercadería. Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. Créditos y débitos que tengan su origen en el tráfico de la empresa, así como las cuentas con las administraciones públicas y con el personal de la empresa, por ejemplo, proveedores o lo que nos deben los clientes. Grupo 5. Las cuentas financieras. Son los créditos y débitos que no tengan su origen en operaciones comerciales con vencimiento a corto plazo y medios líquidos disponibles, por ejemplo, el banco y la caja, una deuda a corto plazo por la compra de inmovilizados, etc. En el grupo 6 tenemos las compras y gastos, aprovisionamientos de mercadería y de otros bienes para revenderlos. Comprende también los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y de materiales consumibles, las variaciones de existencia adquiridas y otros gastos y pérdidas del ejercicio. Y por último, el grupo 7, ventas e ingresos, es la enajenación de bienes y prestación de servicios que son objeto del tráfico de la empresa. Comprende también otros ingresos, las variaciones de existencia y beneficios del ejercicio. Por ejemplo, el código de la cuenta maquinaria es el 213. 2 porque pertenece al grupo 2, activo no corriente. 21 porque pertenece al subgrupo 21, inmovilizaciones materiales. Y 213 representa el elemento maquinaria. Con la práctica contable se van aprendiendo los códigos de las distintas cuentas. Lo importante es saber ubicar la cuenta en uno de los 7 grupos del Plan General Contable y poder consultar los subgrupos y buscar su código.
Y la quinta parte del Plan General Contable son las definiciones y relaciones contables que cada grupo, subgrupo y cuenta en la que se recoge el contenido y las características más sobresalientes de las operaciones y hechos económicos que representan. Y en las relaciones se describen los motivos más comunes de cargo y abono de las cuentas. Bueno, pues hemos repasado las 5 partes que componen el Plan General Contable de PYME. Después vamos a desarrollar un ciclo contable completo, con un ejemplo práctico sencillo. Nos vemos pronto.